Todos los problemas tienen solución. Reflexiones con Andrés Mares. Aprendamos juntos las herramientas para trabajar en nuestro interior y realizar nuestros objetivos. Reflexiones que nos ayudarán a alcanzar la cumbre con determinación y voluntad. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo en vivo y en directo desde Santiago de Querétaro, este 24 ya de diciembre del 2015, ya en la recta final de este año, y pues saludando especialmente en estas fiestas a todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos a lo largo de este año. Y pues aquí estamos, como siempre, haciendo nuestras reflexiones sobre temas que no solo sean de interés general, sino que además tengan que ver con realidades profundas sobre nuestra vida. Recuerden, por favor, que pueden mandarme mensaje de texto al 442-330-1238, 442-330-1238, o si lo prefieren, marcarnos al teléfono de cabina 238-5111, 238-5111, o también está la opción de hacerlo a través de Twitter en mi cuenta @maresurrutia. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema que pues viene muy a cuento, por cierto, con las fiestas que estamos celebrando, con esta época navideña y de cierre de año, que suele tener una carga especial emocionalmente hablando, por varias razones, porque suelen darse pues recuerdos de lo que se logró o de lo que se perdió en este año. Suelen también haber convivencias cercanas, íntimas, de vínculos muy fuertes con familiares y con amistades. Entonces es un periodo pues muy interesante en el sentido de que nos volvemos de alguna forma más sensibles o nos volvemos más reflexivos, porque pues estamos en pleno cierre de año y eso nos mueve a considerar lo que hemos hecho o dejado de hacer en este periodo de tiempo, también a considerar lo que nos puede mover el próximo año en términos de objetivos, de resultados que queremos hacer realidad, de propósitos que queremos cumplir. Y bueno, pues el tema de lo emocional se vuelve por lo mismo un tema central en estos días, aunque ciertamente se trata de un tema central de nuestras vidas, independientemente de la época del año de la que estemos hablando. El tema de las emociones es importante porque son los que nos generan en sí misma la experiencia de la vida. Sabemos que estamos vivos y sabemos finalmente lo que se trata la experiencia de vivir gracias a las emociones, y todos tenemos la idea de que hay pues muchos tipos de emociones, positivas, negativas, emociones asociadas al miedo, al amor, pero hoy nos vamos a centrar en el aspecto que puede permitirnos categorizar a las emociones centrándonos en su origen, es decir, como lo vamos a reflexionar el día de hoy, pues basándonos en lo que causa nuestra experiencia emocional, pues podemos identificar dos tipos de sentimientos, dos tipos de emociones, precisamente basándonos en qué es lo que las origina, en cuál suele ser su causa. Y en primer lugar, pues vamos a identificar a las emociones que tienen fundamento en la realidad, y en segundo lugar a las emociones que tienen fundamento en nuestra percepción. Ya hace 8 días hacíamos una reflexión precisamente sobre cómo nuestra percepción puede estar distorsionada por una serie de vicios mentales o de hábitos cognitivos negativos que nos llevan pues a no percibir las situaciones, las experiencias tal y como son, sino filtradas por cómo somos nosotros, por experiencias del pasado, por sistemas de creencias que hemos adquirido y desarrollado a lo largo de nuestras vidas. Pero como sea, el hecho es que generalmente no solemos percibir
a la realidad tal como es, sino que la percibimos de una forma alterada, distorsionada, de acuerdo a cómo somos. Y en ese sentido, pues explorábamos las distintas formas en las que podemos distorsionar nuestra percepción y entonces tender a exagerar cierto tipo de experiencias, a minimizar otro tipo de experiencias, a etiquetar nuestras relaciones, en fin. Como sea, contemplábamos que hay que ser muy cuidadosos de las conclusiones a las que solemos llegar, porque la mayoría de las veces serán conclusiones a las que llegamos por un desorden o una distorsión en nuestra manera de percibir las cosas. Bueno, emocionalmente eso tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque esto implica que una buena cantidad de experiencias emocionales en nuestra vida tienen su origen precisamente en estas distorsiones. Decíamos hace 8 días, si yo me equivoco en la manera de percibir una situación específica o a una persona determinada, bueno, me voy a equivocar en mi manera de reaccionar frente a esa situación o con respecto a esa persona. Y esa manera equivocada tiene que ver con el componente emocional. Es decir, seguramente, como estoy percibiendo la situación de una forma distorsionada, voy a tener una experiencia emocional equivocada. Y como voy a tener una experiencia emocional equivocada, entonces viene esa reacción o respuesta indebida frente a esa situación o en medio de esa relación específica. Por eso es importante tener claro que las emociones, si bien son una experiencia definitiva y definitoria en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida personal, hay que tener mucho cuidado, porque una buena cantidad de ellas puede tener un origen que no sea válido, y en ese sentido, pues hemos de cuidar que contemos con evidencias, con pruebas reales de que la experiencia emocional está siendo fundamentada en algo objetivo, en algo fuera de mí, y no es producto de mi imaginación o de mi memoria. También es importante, y lo vamos a reflexionar esta mañana, el considerar que, aparte de que he de cuidar el que podríamos llamar criterio de validez en mi experiencia emocional, es decir, lo primero que tengo que hacer es validar mis emociones confrontándolas con la realidad, para cerciorarme de que esas emociones no son producto de mi imaginación o de mi memoria, es decir, de suposiciones que yo hago o de recuerdos que me han afectado y que me llevan a interpretar erróneamente las experiencias que estoy viviendo en el presente. Pero no solo basta con validar nuestras emociones, sino que también hay que revisar el segundo criterio, que es el criterio de proporción. Tengo que cerciorarme de que mi experiencia emocional es proporcionada a la situación que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque como ya lo planteamos hace 8 días, todos podemos presentar la tendencia a exagerar, a dramatizar las situaciones y en ese sentido, pues generar una sobrereacción frente a lo que nos está sucediendo, frente a lo que está aconteciendo en un momento dado. Entonces, vamos a ver primero. Se trata de que identifiquemos en una primera instancia si mis emociones, si mi estado anímico habitual está fundamentado en la realidad o es producto de mi orgullo, de mi soberbia, de mi vanidad, de mi pereza, de mi envidia o cualquiera otra de las pasiones que pueden entrar en juego y distorsionar nuestra experiencia emocional. Es decir, solemos cometer el error de que por el hecho de sentirnos de una manera específica, tenemos derecho a sentirnos de esa manera específica, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, si me siento triste es porque tengo razón para estar triste, porque si no fuera así no me sentiría triste. Pero cuidado, puede ser que me sienta triste por una razón objetiva, como una pérdida, como un rechazo, como un fracaso, o por algún padecimiento físico, tal vez agotamiento, tal vez alguna enfermedad. O también puede ser que me esté sintiendo triste porque estoy siendo presa de un recuerdo que ya debería de haber archivado en el baúl o tal vez en el basurero de mi pasado
y haber superado esa situación y vivir el presente libre ya de esa carga emocional, porque ya debía haber perdonado, porque ya debía haber pedido perdón, porque ya debí de haber resuelto esa situación o confrontado o lo que procediera con respecto a esa situación. Entonces, cuidado, amigas, amigos, porque muchos de nuestros sentimientos precisamente tienen su origen en este tipo de realidad, de experiencia, que es la que solemos generar a través del recuerdo doloroso, del recuerdo dañino, ese recuerdo que me restrega algún tipo de fracaso, algún tipo de rechazo o alguna pérdida que pues ya debía haber resuelto en algún momento dado, sea por un proceso de duelo que seguí, que respeté y que completé, o sea porque en un acto de humildad pues reconozco que pues todos nos equivocamos y que pues cualquiera me puede fallar, yo también puedo fallar, y entonces pues nos sacudimos las manos, nos encogemos de hombros y decimos, bueno, pues ya ni modo, vamos a seguir adelante. Como sea, muchas de nuestras emociones tienen que ver con creaciones de nuestra mente, y una mente fuertemente influenciada por el orgullo, por la soberbia, por la vanidad. Y entonces caemos en la trampa del drama. Como el gran problema de origen, o la gran falla de origen, por decirlo así, de nuestra naturaleza humana es la soberbia, que básicamente consiste en ese querer ser el centro del universo, el centro de atención de los demás, el pretender pues ser más, pues no sé, más valiosos, inteligentes, atractivos, pues no sé, más creativos que los demás, y que nos lleva a desubicarnos existencialmente en la realidad de que todos compartimos la misma dignidad como personas. Y en ese sentido, si bien pueden haber personas que sean mejores en unos aspectos que otras, o peores en unos aspectos que otras, la realidad es que en términos de valor todos valemos exactamente lo mismo. Por el principio de dignidad humana, todos compartimos la misma naturaleza, y eso significa que todos tenemos el mismo valor, independientemente de cuál sea nuestro entorno e independientemente de cuál sea nuestro potencial. Por eso hacer distingos en términos de raza, en términos de estatus socioeconómico, en términos de grados académicos, en términos de configuración física, pues es absurdo, porque en realidad el que una persona tenga un grado académico superior al mío no la hace necesariamente mejor que yo. Puede hacerla más competente que yo, ciertamente, eso sí. O sea, una persona que esté mejor preparada que yo en el ámbito académico puede ser más competente, más apta que yo en ciertos aspectos sobre los cuales pues yo no tengo mayor preparación y conocimiento. Pero el que sea más competente que yo no significa que sea más valiosa que yo. Y aquí solemos cometer un grave error habitual, que es confundir valor con competencia. O sea, si yo quiero comparar, pues no sé, el cómo canto con cómo canta Luis Miguel, pues por supuesto que tengo muchos motivos para sentirme en desventaja respecto a su manera de cantar con respecto a la mía. Pero eso no significa que Luis Miguel sea más valioso que yo. Porque si somos más equitativos, si yo comparara lo que Luis Miguel sabe de la naturaleza humana, pues en ese sentido yo soy mejor que él, yo tengo más aptitudes que él para abarcar a una persona que tiene problemas o que enfrenta desafíos que no puede superar. Pero definitivamente Luis Miguel y yo somos igual de valiosos. Y pienso en Luis Miguel por pensar en alguien que tiene la misma edad que yo, pero el punto es que solemos compararnos torpemente, por no decirlo de otra manera, además injustamente, porque lo solemos hacer en un plano inequitativo, porque tenemos la tendencia a comparar nuestros puntos débiles con los puntos fuertes de los demás, lo cual todavía es una doble torpeza, porque número uno, pues no tiene sentido que se comparen dos seres que son igualmente valiosos, y por otro lado, mucho menos tiene sentido hacerlo comparando puntos fuertes de la otra persona con los puntos débiles de uno mismo. En todo caso,
sería un poco más inteligente o menos estúpido comparar mis puntos fuertes con los puntos fuertes de otra persona, o mis puntos fuertes con los puntos débiles de otra persona. Pero comparar mis puntos débiles con los puntos fuertes de otra persona, pues es una doble o triple estupidez, ¿no? El hecho es que, cuidado, el tema emocional muchas veces se ve fuertemente influenciado por esta necedad. La necedad de estarnos comparando. La terquedad de estar pensando que otra persona, porque tiene logros distintos o más significativos o más numerosos que los míos, es más valiosa que yo. Ese es un error que tiene un nombre muy preciso, se llama personalizar. Y personalizo cada vez que cuando yo considero que alguien hace algo más interesante que yo, o más valioso cuantitativamente que yo, entonces significa que es mejor que yo. Ojo, es muy importante a partir de ahora, si queremos realmente madurar emocionalmente, dejar de compararnos. ¿Por qué? Porque es una estupidez compararnos. No puedes comparar dos obras de arte. Porque lo que define, entre otras cosas, una obra de arte, no es que sea experto en la materia, pero el sentido común me dictamina que una de las características de una obra de arte es que es única. Y por lo tanto, no hay nada con la que pueda ser comparada. Al menos genéricamente, pues se podría comparar pues porque es un cuadro, porque es una escultura, y en ese sentido, pues tiene algo en común con los demás cuadros y las demás esculturas. Pero como obra de arte no tiene con qué ser comparada. ¿Por qué? Porque es única. Bueno, cada uno de nosotros somos únicos. Y si nos queda duda al respecto, volteemos a vernos los rostros. Somos únicos. Porque aunque hubieran gemelos completamente idénticos físicamente, pues temperamentalmente no lo son. O sea, no existen dos personas exactamente iguales. Y por eso no es sensato utilizar la comparación como una forma de medir mi valor personal. En todo caso, tendría que plantearme en esquemas de excelencia el ser cada vez mejor, y ya de manera reiterada en este programa hemos subrayado la importancia que tiene que nos planteemos como gran misión de nuestras vidas el convertirnos en una cada vez mejor versión de nosotros mismos. Y entonces compararme el cómo soy ahora en relación a cómo era ayer, y puede tener inclusive sentido el pensar cómo me voy a proponer ser mañana en relación a cómo soy hoy. En todo caso, esa comparación sí se vale. ¿Por qué? Porque me está sirviendo para medir mi crecimiento personal o mi decrecimiento personal. Pero hasta ahí no tiene sentido compararme con otra persona. ¿Por qué? Porque no va a haber exactamente nunca, ni ha habido nunca, una persona como yo, como tú. Jamás la ha habido y jamás la habrá. Eso es algo muy interesante y es algo muy poderoso. Y emocionalmente tiene que ver con el hecho de que si yo me siento mal respecto a alguien, tengo que tener cuidado de que no se deba a una comparación. ¿Ok? Entonces, ese es por un lado. O sea, muchos de nuestros malestares emocionales, de nuestros sentimientos negativos, pues tienen que ver con eso, estarnos comparando. Pero ojo, ahí les va otro. También es muy problemático el estar esperando algo de alguien que no quiere o no está en condiciones de darnos. Repito, también genera mucho malestar emocional y mucho desgaste emocional estar esperando algo de alguien que no quiere o no puede darnos. Es decir, el tema de las expectativas es otro gran tema que mentalmente genera mucha inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque seguimos esperando cosas de personas que no tenemos por qué seguir esperando, porque simplemente no nos las van a dar. Punto. Y no hay técnica, no hay estrategia que pueda hacer posible que yo logre obtener algo de alguien que no quiere o no me lo puede dar. Por eso es fundamental, y es parte de un principio de madurez personal, el adaptarse a la realidad de la otra persona y saber qué puedo esperar de esa persona y qué no. Claro, aquí hay que hacer algunos
pues asegúnes, como se dice, porque no aplicaría este principio cuando estamos hablando de la responsabilidad que podemos tener, que tenemos de hecho los padres con respecto a nuestros hijos, sobre todo en los primeros 6 años de su vida. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos formándolos y ahí sí hay mucho que hacer respecto al tipo de educación y el tipo de formación que les estemos transmitiendo a ellos, y podemos esperar buenos resultados si procuramos ser dedicados y ser competentes en nuestra manera de educar. Pero aún así, cuando te esmeras en ser un buen educador, un buen formador, puede darse el caso en que no haya correspondencia y pues el hijo no salga, o la hija pues no salgan, pues vamos a decirlo así, rebeldes, pues oponiéndose a los principios y valores que les hemos inculcado. Pero en fin, eso corresponde a otro tema que ya abarcaremos en algún momento, pero ahorita centrémonos o retomemos el punto esencial. Cuando estamos hablando de relaciones con adultos, no podemos seguir esperando de los demás lo que no están en condiciones de darnos, sea porque no pueden o sea porque no quieren. Y entonces ahí pues ya asumirá cada quien una postura dependiendo del tipo de relación y de las circunstancias que la caractericen. Es decir, pues ya uno decidirá si lo acepta, ¿no? Y aprende a vivir con eso, y entonces ya uno se relaja y dice, bueno, pues ok, ya no puedo esperar atención de esta persona, o cariño, o dinero, o qué sé yo. Claro, en el dinero hay que hacer algunas pues excepciones, hay recursos legales, ¿verdad? Pensando, no sé, en el tema de las pensiones o de las subvenciones que algunos padres pues tienen que darle a su mujer e hijos porque por ley les corresponde, pero en general me estoy refiriendo a esos temas en los cuales pues ya tenemos que abrir los ojos y aceptar que no vamos a recibir de esa persona o de esas personas lo que nos gustaría recibir, e inclusive puede ser así de duro aún lo que tengamos derecho a recibir de esas personas. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es libre, y profundizaremos en este aspecto dentro de 8 días, cuando hablemos de la voluntad humana, y pues caigamos en la cuenta de que yo no puedo obligar a nada a nadie. Perdón, yo no puedo obligar en nada a nadie. ¿Sí? Yo puedo suplicar, yo puedo pedir, yo puedo sugerir, yo puedo inspirar. Bueno, si quieres puedo amenazar, puedo manipular, pero no puedo obligar. En última instancia, si alguien quiere responder de cierta forma o si alguien quiere corresponder de determinada manera, es finalmente porque quiere hacerlo. Porque obtener algo de otra persona de otra forma es algo que realmente pues está implicando un engaño, un fraude, y pues hay que ser muy cuidadosos de no caer ni en ese engaño ni de generar ese fraude. Sobre todo cuando estamos hablando de relaciones amorosas. Digo, si estamos hablando de relaciones profesionales, pues por supuesto que sí puedo exigirle a un empleado, aunque no tenga ganas de hacer algo, pues que lo haga. ¿Por qué? Pues porque para eso se le paga. Pero cuando estamos hablando de relaciones familiares, de relaciones de pareja, de relaciones sociales, pues no, ahí sí no puedo forzar a nadie a darme algo, por más derecho que tenga a recibirlo de esa persona. ¿Por qué? Porque esas relaciones se fundamentan en el amor, y el amor es por naturaleza un acto de libertad. No es algo que se pueda exigir, ni es algo que se pueda imponer. Entonces, puede ser por la vía de la memoria, malos recuerdos, puede ser por la vía de la imaginación, la soberbia, las expectativas, lo que esperamos de los demás, las comparaciones, lo que puede generar que algunos o muchos de nuestros estados de ánimo negativos se generen y se acentúen a lo largo de nuestras vidas. Por eso, un primer examen es determinar, a ver, si habitualmente me siento enojado, si habitualmente me siento triste, si habitualmente me siento angustiado, si habitualmente me reconozco amargado. Bueno, entonces tengo que empezar por hacer una revisión de si no están habiendo problemas en términos de comparaciones, en términos de expectativas, ¿verdad? En términos de lo que no puedo seguir fundamentando en la realidad. ¿Por qué? Porque simplemente pues no cuento con elementos, con evidencias, con pruebas de que voy a poder lograr pues ser mejor que otra persona, o poder recibir algo que espero de esa persona o de cualquier otra persona.
Mucho cuidado entonces con eso, y también revisar que no estemos estancados con recuerdos del pasado que ya tendríamos que haber superado y que lo hubiéramos hecho si fuéramos un poco más humildes. Cuando una persona está estancada en su pasado, básicamente se debe a un tema muy concreto o a una cuestión muy concreta, que es soberbia. ¿Sí? A ver, si una persona se enferma o una persona, pues no sé, vamos a pensar en un caso un poco más drástico, ¿no? Vamos a pensar que una persona pues es atacada por otra y queda malherida, ¿no? Y entonces pues va al hospital. Bueno, esa persona que fue agredida físicamente, ¿buscaría curarse o no? Pues seguramente sí. No diría, oigan, pues no voy a quedarme así como forma de reaccionar frente a lo que me hicieron. Pues no, buscaría curarse. Bueno, algo similar haría una persona que quiera superar un problema, una traición, una pérdida o lo que fuera. Profundizamos en esto después de este corte. No se vayan. Lo único constante es el cambio. Tú no le cambies. Quédate con nosotros. Reflexiones con Andrés Mares. Continuamos en Reflexiones con Andrés Mares. Tú tienes mucho que decir. No esperes. Marca 238-5111. Reflexiones con Andrés Mares. Muy bien, pues aquí estamos, seguimos con nuestra reflexión del día de hoy sobre el origen de las emociones o el dilema emocional. Y antes de continuar, pues quisiera leer dos mensajes, dos personas que nos hicieron favor de comunicarse con nosotros. La primera dice: felicitaciones a todo el personal de Radio y Televisión Querétaro por estas fechas. Muchas gracias. Saludos, señor Mares, le envío un cordial abrazo y le deseo que el próximo año le colmen de salud y buenos deseos. María del Carmen Luna, del Retablo. Muchas gracias, María del Carmen. Igualmente, lo mejor para ti en estas fiestas y para los tuyos. Y por su parte, Rosalío Jiménez, de la Unidad Habitacional Moderna. Saludos allá a todos los que nos escuchen de la Unidad Habitacional Moderna. Nos dice: felicitaciones al programa, señor Mares. Favor de sugerirnos un libro sobre el tema de las emociones. También les deseo muy buena noche navideña y que el próximo año no nos priven de estos programas. Gracias, un abrazo. Pues igualmente, Rosalío, muchas gracias. Lo mejor para ti y los tuyos en estas fiestas. Y bueno, pues un libro, aparte de los que ya en otros programas les he recomendado, pues pueden agregar a la lista el libro de Anthony Robbins. Así se llama el autor, Anthony Robbins. El libro se llama Controle su destino y la editorial es Grijalbo. Anthony Robbins, Controle su destino, editorial Grijalbo. Y pues muy bien, continuamos. Decíamos antes del corte, estábamos haciendo una metáfora sobre cómo una persona que fuera agredida por otra y que quedara pues gravemente herida y que pues se sometería seguramente a un proceso de curación y restablecimiento, porque sería absurdo que dijera: no, pues ahora no me voy a curar para que no me lo vuelvan a hacer, me voy a quedar así, todo dañado de mis órganos, de mis músculos, fracturado, no quiero, y además es una forma de rebelarme contra lo que me hicieron. Pues no, sería verdaderamente raro que una persona actuara así. Al contrario, buscaría curarse primero. Una vez curado, pues buscaría rehabilitarse, y una vez rehabilitado, pues continuar con su vida. Bueno, pues lo mismo. ¿Por qué habría que cambiar o ser distinta la postura si se trata de un daño emocional? Pues si alguien me hizo algo, me hizo daño, pues tengo que buscar curarme. Una vez curado, pues rehabilitarme, y una vez rehabilitado, pues seguir adelante con mi vida. Pero para eso se requiere humildad, para eso se requiere sencillez, para eso se requiere sentido común, y pues dejar de estarse aferrando a lo que fue, a lo que nos hicieron, a lo que no nos hicieron, etcétera. Bueno, ahora planteemos el otro aspecto del origen emocional, que es aquellas
experiencias sentimentales que se derivan de situaciones que están realmente sucediendo y que por lo tanto exigen de nosotros una respuesta. Y precisamente la experiencia emocional nos sirve para movernos, de ahí viene el término etimológico de emoción, del verbo latino emovere, que significa poner en movimiento. Entonces, una emoción está diseñada por la naturaleza para ponerme en movimiento. ¿Con respecto a qué? Pues con respecto a una situación que tengo que cambiar, o que tengo que superar, o que tengo que mejorar o resolver, o frente a una relación que tengo que pues afrontar, que tengo que recuperar, que tengo que consolidar. Como sea, cuando hay algo que objetivamente está generándome una emoción específica, entonces estamos validando esa emoción. Entonces sí tiene sentido, o para decirlo de una manera más ordinaria, sí se vale sentirse así cuando hay algo que objetivamente está originando esa emoción. No se vale cuando es producto de nuestra memoria o nuestra imaginación, como lo planteamos antes del corte. Sí se vale tener esa emoción cuando es fruto de algún tipo de situación que fuera de nosotros la está causando. Y por lo mismo, si la está causando algo fuera de nosotros, quiere decir que se trata de algo que podemos identificar, que podemos medir, que podemos palpar, y por lo tanto, como podemos hacerlo, no es resultado de nuestra imaginación, sino que es resultado de una situación que está sucediendo en la realidad. Y entonces sí, el sentimiento me está mandando un mensaje de cambio. Por ejemplo, si estoy triste porque perdí algo valioso en mi vida o a alguien valioso en mi vida, pues entonces se trata de un sentimiento válido. Y el sentimiento de tristeza me está moviendo a un tipo de cambio específico. ¿Cuál cambio? Bueno, el cambio de, en una primera etapa, pues vivir un duelo por esa pérdida. En una segunda etapa, pues al buscar recuperarme de esa pérdida, pues amar mejor a quien todavía tengo conmigo, o buscar a alguien nuevo a quien amar y que pueda ser el destinatario, como lo fue la persona que perdí o que se me murió o lo que fuere. Entonces, en ese sentido, la tristeza es un sentimiento válido, es un sentimiento que me dispone a un cierto tipo de cambio y por lo tanto yo genero una respuesta en función de la tristeza. Si es el enojo, por ejemplo, y el enojo lo causó pues algún tipo de injusticia real que sucedió y que por lo tanto, como dije hace unos momentos, pues puedo constatar porque es algo que puedo ver, que puedo oír, que puedo palpar, bueno, pues entonces el enojo me puede estar mandando un mensaje de cambio en el sentido de que pues a lo mejor la respuesta que tengo que generar, dependiendo del caso, pero tal vez pueda ser el defender mis valores, mis principios, el no dejarme frente a esa injusticia, el buscar que se resarza un daño o algún tipo de pues sí, afectación que haya podido generárseme. En fin, como verán, el hecho es que si yo certifico a través de la realidad que tengo razón para sentirme de una forma específica, entonces lo que procede es que actúe en consecuencia para mejorar la situación, porque cuando un sentimiento negativo se da con validez, lo que está exigiendo de mí es un cambio que cobra la forma de una respuesta frente a aquello que me está causando ese sentimiento negativo. Ahora, ojo, ¿por qué? Porque muchas personas, en vez de generar esa respuesta, lo que generan es una huida de esa experiencia emocional. Y entonces, pues buscan, pues a través de otros medios, pues compensar el estado emocional negativo, y entonces pueden caer en algún tipo de adicción, o en alguna neurosis, o generar algún tipo de codependencia, porque lo que se está haciendo es querer huir del sentimiento negativo. Y sí, temporalmente se logra, ¿no? Se logra algún nivel de evasión. A lo mejor me puedo pues alcoholizar de tal manera que pues ya me anestesié emocionalmente
y ya no siento esa rabia o esa pena o lo que fuera, pero pues sabemos muy bien que si no se afrontó la situación que está originando esa rabia o esa angustia o tristeza o pena o lo que fuera, pues cuando termine el efecto del alcohol sobre mi torrente sanguíneo, pues volveré a tener la misma experiencia de pena, la misma experiencia de enojo, de rabia o la que fuera, pero además sumada a la experiencia de la resaca, ¿no? Entonces, pues no solo ya me voy a sentir mal emocionalmente una vez más, sino que además me voy a sentir adicionalmente, pues, mal físicamente. ¿Por qué? Pues por la resaca. El hecho es que aquí la cuestión es que si me siento emocionalmente hablando mal durante cierto tiempo, porque aquí hay que hacer una distinción importante, estoy hablando de estados anímicos recurrentes o ya prolongados, es decir, ya tengo cierto tiempo sintiéndome así. No me estoy refiriendo a sentimientos o emociones aisladas específicas que se pueden derivar de situaciones aisladas y específicas. Estoy hablando más bien de estados anímicos que ya por el tiempo o por la intensidad con que los estoy experimentando, pues ya están de alguna manera configurando mi manera de ser y mi manera de responder ante la vida. Por eso, mucho cuidado. Lo que tengo que hacer cuando me sienta mal es, primero, revisarme y preguntarme si tengo razón para sentirme mal. Si realmente ese sentirme mal se está debiendo a algo que está sucediendo fuera de mí, o si se está debiendo a algo que está sucediendo dentro de mí. Si se está debiendo a algo que está sucediendo dentro de mí, pues entonces se requiere de humildad, se requiere de sencillez, se requiere de dejar de personalizar una situación, de dejar de estancarse en un aspecto del pasado y pues bajarle al drama y empezar a centrarnos y poner más atención a lo que el presente nos ofrece y también a lo que el presente nos exige. Ahora, si se trata de un sentimiento válido en términos de que hay algo fuera de mí que objetivamente lo esté provocando, bueno, pues entonces algún tipo de respuesta tendré que generar y del tipo de cambio para poder o resolver esa situación o terminar de aceptar esa situación y superarla. Como sea, se trata de tener una postura autoanalítica, autocrítica respecto a cómo me estoy sintiendo y no simplemente permitirme el sentirme así sin hacer nada al respecto. El otro componente es el componente de la proporción. O sea, una vez que ya me cercioré que mi sentimiento es válido, lo que a continuación procede, y ya que elegí mi respuesta al respecto para resolverlo o para superarlo, dependiendo de cuál fuera el caso, lo que sigue es ser cuidadoso, cerciorarme de que mi intensidad emocional respecto a esa situación es proporcionada. Es decir, cerciorarme de que no estoy exagerando. Porque también por esa soberbia de la que hablábamos antes del corte, como nos queremos sentir el centro del universo, bueno, pues cuando nos damos cuenta de que no es así, cuando algún tipo de resultado que no queremos o que no esperábamos y que es negativo, nos ubica en la realidad de que no somos el centro del universo, bueno, pues entonces puede ser que reaccionemos de una manera desproporcionada, que exageremos, que tengamos ese tipo de respuesta infantil, ¿no? que solemos denominar berrinche, en el cual pues claramente no hay una proporción entre lo que le está sucediendo al niño y su manera de reaccionar, ¿verdad? Bueno, pues no solo le sucede a los niños, le sucede a muchos adultos que tienen una forma de reaccionar pues que claramente no es acorde al tipo de situación que están viviendo. Personas que frente a cualquier experiencia negativa pues pierden los estribos, o personas que se derrumban de una manera que ni viene al caso, porque si bien tal vez están afrontando pues algún hecho negativo, pues tampoco es para que se pongan así. Y bueno, en ese sentido, el cuidar la proporción pues también es señal de madurez y de responsabilidad, ¿verdad? Me escriben de la colonia Sauces, nos llamaron de la colonia Sauces de manera anónima, y dice: cuando otras personas te comparan
¿Qué puede hacer uno ante este tipo de situaciones? ¿Cómo hacer que no te afecte? ¿Y qué les podemos decir? Bueno, cuando eres tú el objeto de comparación de otras personas, pues lo primero que hay que hacer es precisamente no personalizarlo, ¿no? Es decir, cuando una persona te está comparando con otra es porque está generando algún tipo de presión para que tú satisfagas sus expectativas. Pero precisamente como estamos hablando de sus expectativas, pues el problema es de esa persona. Precisamente por lo que mencionábamos antes del corte, ¿no? O sea, yo tengo que hacerme cargo de mis expectativas. Y pues si una persona no está en condiciones de darme algo, pues ya dejar de esperarlo. Porque si no, pues la postura necia es la mía, no la de la otra persona, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿qué te puedo sugerir? Que no lo personalices, ¿no? El problema está en la otra persona. En segundo lugar, bueno, pues sí te sugeriría que hicieras un análisis de en qué cosas pudiera estar teniendo razón. Porque si bien es cierto que no suele ser ni justo ni inteligente que te estén comparando, también lo cierto es que pudiera haber algo de razón en cuanto a alguna falla que pudieras estar teniendo. No sé, por ejemplo, si me comparan con una persona que es más ordenada que yo, bueno, pues está mal que me comparen y está mal que yo me sienta mal porque una persona sea, en función de su orden, pues más querida o más reconocida que yo. Pero por otro lado, puede ser cierto que yo sea una persona desordenada. Y entonces, separar la comparación de la descripción de un defecto que pudiera ser real y que me convendría por lo mismo corregir. Pero ojo, un defecto que me convendría corregir, ¿por qué? Porque tengo derecho a crecer y tengo la obligación de convertirme en esa mejor versión de mí mismo cada día. Pero no voy a buscar corregir eso para que me dejen de comparar o para ser igual de reconocido y de querido y de admirado que la otra persona. No, cuidado. Aquí hay que separar. Si una persona me está comparando con otra, puede ser que tenga razón respecto a un rasgo en el que la otra persona sea mejor que yo. Y entonces yo puedo decidir mejorar en ese rasgo. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer más libre, porque eso me va a hacer más independiente, porque eso me va a hacer más inteligente, qué sé yo. Pero lo voy a hacer por eso, no porque quiera aspirar al mismo grado de atención que está recibiendo la otra persona, porque tiene ese rasgo que yo no tengo o que simplemente pues no he desarrollado. Y respecto a qué les puedes decir, pues no les digas nada, digo, como dice el refrán, a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Porque luego queremos apagar un incendio con gasolina y pues sale peor. También nos acaban de llamar, dice así, una señora se fue a trabajar a Estados Unidos hace aproximadamente 40 años. Regresó a los 2 años, pero le dejó su hijo con su... A ver, no entiendo. Pero le dejó su hijo con su abuelita. Ah, ok, con su abuelita materna, gracias. O sea, la abuelita del niño. Y la abuelita ya no le regresó al hijo. La abuelita influyó para con los sentimientos del hijo con respecto a la mamá. No la reconoce como tal. La madre se siente mal. ¿Qué puede hacer la madre biológica? Bueno, lo primero que puede hacer la madre biológica es no pelearse con la abuelita, ¿no? O sea, el peor escenario es un escenario de conflicto, de pleito. ¿Por qué? Porque pues va a perder. Digo, aunque no sigue una secuencia lógica en cuanto a la naturaleza, pues sí sigue una secuencia lógica en cuanto a lo psicológico. O sea, biológicamente ella es la mamá, pero psicológicamente lo es la abuelita. Entonces, yo que le sugeriría a esta mamá biológica, bueno, pues primero que sea muy paciente, y segundo, pues que paulatinamente se vaya ganando al hijo, ¿no? Es decir, como el componente psicológico tiene mucho que ver con un afecto, pues ese componente se desarrolla a través de la conquista, no de la imposición. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, con mucha paciencia,
pues ganarse al hijo, conocerlo bien. Ese es un primer paso, ¿verdad? Porque no puedes generar una conquista sobre lo que no conoces, y ya que lo conozca bien, pues pues ahora sí tratar de ganárselo, pero sabiendo que puede darse la posibilidad de que no se lo gane. ¿Por qué? Porque también el hijo tiene que querer. A eso me refiero con el tema de las expectativas, no perder de vista que la otra persona tiene que querer lo que le pido que me dé. Ciertamente pueden ser muy buenas las posibilidades de lograrlo si me vuelvo una persona, pues vamos a decirlo así, una buena persona, una persona atractiva, una persona en la que se puede confiar, una persona agradable, una persona que inspire, y en ese sentido pues tiene posibilidad de ganarse a su hijo. Pero a lo mejor no se lo va a ganar por distintas razones. Bueno, pues que lo tenga presente. No podemos imponerle nada a nadie. Pero definitivamente lo que sí evitar a como dé lugar es la confrontación con la abuela, el pleito con la abuela. También hay que entender un poco a la abuela, pues ella fue la que le dedicó atención y cuidados al hijo. No estamos haciendo ningún juicio de valor ni sobre la abuela ni sobre la mamá, pero sí estamos haciendo una relación de hechos, y aquí el hecho es que la abuela pues ya tiene una ascendencia afectiva sobre el nieto, pues que la mamá no tuvo por la distancia y por el tiempo. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta, y bueno, pues buscar el mejor escenario posible a través de la conquista, pero sabiendo que puede darse la posibilidad de que aún así no se logre dicha conquista. Pues muy bien, entonces pues ya para resumir y concluir con este interesante y vasto tema, pues dejar bien en claro que en la cuestión emocional, la moraleja sería no confiar tanto en cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque hay una muy alta probabilidad de que el cómo nos sentimos no esté validado con los hechos, no esté validado con la realidad, que esté desproporcionado, que no sea pues real lo que lo esté generando, y por lo tanto estemos teniendo una experiencia emocional falsa, distorsionada, y en ese sentido pues no caer en el error de reaccionar sustentados en ese estado anímico, porque lo más probable es que cometamos un grave error. Lo más probable es que violemos alguna de las leyes de la vida que ya exploramos en su momento, y entonces las consecuencias puedan ser por demás negativas y destructivas. Ahora, ¿eso significa que hay que descalificar siempre el cómo nos sentimos? No, por supuesto que no. Porque con el tiempo, en la medida en que nos ejercitemos en el hecho de estarnos cuestionando si tenemos razón y derecho en sentirnos como nos sentimos, y si lo tenemos, pues entonces generar el cambio pertinente, lo que va pasando con el tiempo es que nuestras emociones se van volviendo más estables. ¿Por qué? Porque se van volviendo más profundas. ¿Y cómo se vuelve más profunda una emoción? Bueno, una emoción se vuelve más profunda cuando proviene de nuestra conciencia, de un nivel de conciencia que hemos desarrollado, y no cuando proviene de nuestra impulsividad en la que nos mantenemos si seguimos siendo superficiales, si seguimos decidiendo y actuando en función de precisamente nuestros impulsos y de nuestros sentimientos. Como sea, profundizaremos en esta realidad, Dios mediante, dentro de 8 días, cuando ahora nos centremos en el tema de la voluntad. Hemos hablado de la inteligencia hace 8 días, hoy hablamos del corazón y los sentimientos. Bueno, ahora dentro de 8 días reflexionaremos sobre la voluntad, que es una dimensión todavía más profunda que la emocional y que la intelectual, y es una dimensión que no solemos desarrollar, y menos hoy en nuestros días tan hedonistas, tan materialistas, tan consumistas, en donde la voluntad de muchos pues se ha doblegado, en donde la voluntad de muchos pues se ha debilitado, y por eso hemos llegado a experimentar grandes cuadros o escenarios de desquiciamiento emocional. Por eso no se pierdan la próxima reflexión, además la última del año, con lo cual pues tendrá su toque especial y significativo. No me resta más que desearles una feliz Navidad,
una Nochebuena maravillosa en compañía de los suyos. Gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Gracias como siempre, Chilo, allá en la cabina. Yo soy Andrés Mares y este es su tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima y felicidades. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Alexei Tolstoy. Aquí termina nuestro recorrido este día. Sintonízanos la próxima semana para aprender juntos a hacer realidad lo valioso de la vida. Reflexiones con Andrés Mares por Radio Querétaro.